El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia defendió la medida cautelar que prohíbe a los empleados públicos a prevalerse de su cargo para hacer campaña política y electoral. Los magistrados dicen que en los próximos días emitirán una sentencia sobre la demanda que presentará un grupo de jóvenes. Loretín Meléndez dice que se han hecho malas interpretaciones de la medida cautelar que advierte a los funcionarios no prevalecerse del cargo para hacer campaña política. El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia asegura que su decisión está basada en la Constitución. Pero no sé por qué se ha entrado en duda, porque nuestra medida cautelar ha sido muy clara y la Constitución es mucho más clara. Y nosotros no estamos haciendo otra cosa más que interpretando lo que dice la Constitución. Yo les agradecería a ustedes, por favor, que transcribieran lo que yo voy a leer en este momento para todo el pueblo salvadoreño, para evitar esas confusiones que se están generando, especialmente provenientes de abogados, y están confundiendo a la ciudadanía. La Constitución es clara en la prohibición que tiene. El artículo 218 dice lo siguiente: los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. Eso es lo que dice la Constitución de la República. No lo dice la Sala. No es un invento de los magistrados de la Sala Constitucional esta prohibición. La condición que pone la Constitución es que nadie puede valerse, nadie puede aprovecharse de su cargo para hacer política partidaria. Pero no solo Meléndez, sino el resto de sus colegas miembros de la Sala de lo Constitucional aseguran que no se trata de coartar los derechos políticos de los ciudadanos, como han advertido algunos de los afectados, incluso el mismo presidente de la República. Aquí hay una particularidad. El decreto del Ejecutivo efectivamente solo se refiere a los funcionarios del Ejecutivo, pero el 218 de la Constitución, lo hemos dicho ya, se refiere a todos los funcionarios y empleados. Los alcances de la libertad de expresión que tiene un funcionario o empleado público no puede llegar al punto de violentar otra parte de la Constitución. Yo no puedo ejercer mi libertad de expresión de manera que lesione el honor de otra persona, por ejemplo. No es un derecho absoluto. Entonces nadie ha dicho en ningún momento que los funcionarios o empleados públicos no tienen derecho de asociación, derecho de participación política o libertad de expresión. Lo que hemos dicho es que la Constitución es clara en cuanto establece que los funcionarios están al servicio del Estado y no pueden prevalerse del cargo. Que debemos de interpretar de manera integral la Constitución. Decir que se violan derechos como la libertad de expresión, el derecho a asociarse a partidos políticos y a participar es, por un lado, derechos reconocidos en la Constitución, pero por otro lado la propia Constitución prohíbe en el artículo 218 a los empleados y funcionarios públicos prevalerse de los cargos para hacer política partidaria. De manera que tenemos que interpretar que no hay derechos absolutos. No podemos encontrar en la Constitución unos derechos absolutos, sino que tenemos que entender e interpretarla integralmente la Constitución. Y de eso se trata el proceso que estamos conociendo. Los magistrados dicen que no tienen aún un razonamiento en lo referente a qué es prevalecerse del cargo para hacer campaña política y electoral. Es algo que aseguran determinarán en una resolución del caso en firme. Y por eso hemos abogado la doctrina en la jurisprudencia nuestra de que en El Salvador nada está exento de control constitucional. Ni el presidente de la República, ni los magistrados de la Corte Suprema, ni los señores diputados, ni las leyes, ni las decisiones, ni cualquier resolución que se emita por cualquier instancia estatal está fuera del control constitucional. Esa es una característica consustancial del Estado de Derecho. Y me parece muy bien la afirmación suya de decir que nadie está ni debe estar por encima de la Constitución ni las leyes, ni los propios jueces tampoco, por supuesto. La Sala de lo Constitucional dice que en los próximos días tendrán ya una resolución en firme de la demanda que presentaran un grupo de jóvenes al decreto ejecutivo del presidente Funes para permitir a los funcionarios públicos de su gobierno participar en la campaña política en su tiempo libre. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis.
Y una protesta mantuvo cerrado el ingreso al Hospital San Pedro esta mañana. Los detalles a continuación. Ánimos caldeados. Sindicalistas de enfermería cerraron el portón del Hospital San Pedro de Usulután. Reclaman una plaza que no ha sido concedida para un empleado que quiere ascenso. Pero al compañero no se la dieron solo por el hecho de ser sindicalista, ¿verdad? Porque él es el que le correspondía que se le diera, pero se lo han negado solo por el hecho de ser un dirigente sindical. O sea que por la protesta se quedó afuera el director, otros empleados y pacientes que perdieron su cita. Entonces ellos no hubieran de hacer esto. Ahí me dijo el doctor que lo trajera y mire, pierde las clases por venir a pagar la consulta y no la pasamos. Afuera también están miembros de otro sindicato, el SIMPAS, que representa a los trabajadores. Señalan que los que han cerrado el portón son piezas que alguien mueve con fines políticos de cara a las elecciones. Tienen instrucciones precisas de que tienen que buscar los votos hasta debajo de las piedras. Así lo dijeron ellos. Entonces están siguiendo una línea partidaria. ¿De quién? El partido de derecha. Así específicamente el partido de derecha. Luis Mario López, un docente conocido, llegó como secretario de la Central de Trabajadores Democráticos. Se incorporó a favor de los enfermeros, confrontando con el director. Nosotros lamentamos que haya grupos de choque aquí de parte de un partido político. Ellos mismos pidieron la intermediación del ministerio a efecto de que sea una evaluación de su ascenso o no, a lo cual todavía no la tenemos en manos, lo que vuelve ilegal esta huelga. Cerca de las 9 de la mañana se restableció el ingreso con la mediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Usulután. Alfredo Medina, Noticiero Hechos. Y en el año 2005, la Oficina de Probidad de la Corte Suprema investigó algunas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del expresidente Francisco Flores. La información la reveló precisamente el jefe de la oficina, que funciona en la Corte Suprema de Justicia. Fueron algunas incongruencias en la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores que dieron pie a una investigación de la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la salida del mandato del exmandatario. Lo que nos llamaba la atención es que al hacer una comparación reflejaba una disminución patrimonial, que lógicamente esa disminución patrimonial no coincidía con el superávit anual de ingresos reflejado en la información patrimonial. Eso es lo que nos llamaba la atención en aquella época, pero de todas maneras se inició la investigación no solamente del señor Francisco Flores, sino prácticamente de todo el gabinete. Sin embargo, el actual jefe de la Oficina de Probidad de la Corte dice que en ese tiempo la investigación no prosperó porque los bancos se negaron a brindar detalles de las cuentas del expresidente Francisco Flores Pérez. En el 2005 iniciamos una investigación, por supuesto se analizó toda la información patrimonial de toma de posesión con la de cese de funciones, pero en la información declarada, lógicamente, no se encontraba mayor detalle, no se encontró una disminución patrimonial y algunas donaciones hechas de algunos inmuebles por parte de la madre del señor presidente. Había también otras par de donaciones, pero precisamente lo que se hizo era empezar a verificar la información en aquella época. Y lastimosamente no se enviaron las solicitudes para verificar la información en el sistema financiero. Lastimosamente en ese entonces pues la Corte Suprema de Justicia de aquella época a solicitud de los bancos calificó que la sección de probidad no tenía competencia para la investigación en el sistema financiero. Lastimosamente esas investigaciones pues quedaron inconclusas, ¿no? Ya no se siguió realizando la investigación. El director de la Oficina de Probidad de la Corte descartó retomar la investigación contra el expresidente Francisco Flores por una sencilla razón. El caso ahora ya está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República. San Salvador para TVO Noticias, Josué Natambakis. Siga informándose con nosotros, al volver le tenemos más información.